¿Qué tal, profesor? Mi nombre es José Valdi Hernández del equipo 6 del grupo 4 y SS11 en la materia de fundamentos de datos. Bien, este video abarcará todo acerca de las bases de datos, desde qué es, hablando sobre definiciones básicas hasta definiciones complejas, hasta cómo crear y cómo funciona la base de datos. Estamos hablando sobre su arquitectura, la estructura básica, el modelo entidad-relación y de ahí nos enfocamos sobre las entidades, los atributos y sus relaciones, al igual que el diccionario de datos. Asimismo, cómo poder crear consultas dentro de la base de datos junto con la álgebra relacional. Bien, comenzamos. Buenos días, mi nombre es Yesenia Gómez Coria, soy integrante del equipo número 6 y yo les voy a explicar el capítulo 1, Introducción a una base de datos. A lo largo de este tema veremos cuáles son las aplicaciones de los sistemas de base de datos, su propósito, visión de datos, el lenguaje de una base de datos, bases de datos relacionales, el diseño de una base de datos y almacenamiento de datos y consultas. Sé que suena un poco complejo el tema, pero verán que son temas muy sencillos de comprender. Comencemos. Primero que nada, un sistema gestor de base de datos, abreviado SGBD, consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La colección de datos, normalmente denominada base de datos, contiene información relevante para una empresa. El objetivo principal de una SGBD es proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una base de datos de manera que sea tanto práctica como eficiente. Los sistemas de base de datos se definen para gestionar grandes cantidades de información de dicha empresa. Aplicaciones de un sistema de base de datos. Las bases de datos se usan ampliamente. Algunas de sus aplicaciones representativas son la banca, para información de los clientes, cuentas, préstamos y transacciones bancarias. Líneas aéreas para reservar e información de horarios. Las líneas aéreas fueron de las primeras en usar bases de datos de forma distribuida geográficamente. Universidades para información de los estudiantes, matrículas de la asignatura y otros. Transacciones de tarjetas de crédito para compras con tarjetas de crédito y la generalización de los expedientes de tales clientes. Telecomunicaciones para guardar un registro de las llamadas realizadas, generar las facturas mensuales, mantener el saldo de las tarjetas y para almacenar información. Finanzas para almacenar información sobre compañías, tarjetas, ventas, compras de productos, etc. Ventas para información de clientes, productos y compras. Estos son algunas de las aplicaciones de un sistema de base de datos. Claro, hay muchos más, pero son algunos de los ejemplos principales de los que podemos encontrar. 1.2. Propósito de los sistemas de base de datos. Los sistemas de base de datos surgieron en respuesta a los primeros métodos de gestión de información de datos comerciales. Esto para permitir que los usuarios manipulen la información. El sistema tiene varios programas de aplicación de gestión de archivos, incluyendo programas para efectuar cargos, incluyendo abonos de cuentas, añadir cuentas nuevas, calcular el saldo de una de las cuentas, cerrar las cuentas, generar las transacciones, entre otras. O inconsistencia de los datos. Esto quiere decir que mucha de la información se puede ser duplicada en los mismos archivos pero en diferentes lugares.
dificultad de acceso a los datos. Esto quiere decir que, tenemos nuestra base de datos, sin embargo, es muy difícil ingresar a ese archivo y no nos permite modificarlo. Entonces, para el usuario es muy complicado manejar ese archivo. Esto quiere decir que el usuario tiene varios inconvenientes y no permite recuperar los datos de ese archivo. El aislamiento de los datos. Esto quiere decir que tenemos todos nuestros datos dispersos y no se pueden encontrar como los archivos porque se encuentran en diferentes formatos. Es difícil escribir el nombre o hay nuevos programas con el mismo nombre, o es difícil escribir nuevos programas de aplicación para recuperar los datos que ya tenemos registrados. Los problemas de integridad. Los valores de los datos de almacenamiento en una base de datos deben satisfacer los diferentes tipos de restricciones de un usuario. Los problemas de atomicidad. Cualquier sistema de información está ligado a que pueda tener algún fallo. Entonces, nuestra aplicación tiene que asegurar que nuestros datos están protegidos y podemos restaurar a un estado normal sin perder toda la información registrada. Las anomalías en el acceso concurrente. Esto para aumentar el rendimiento de nuestro sistema. Una respuesta más rápida, que puedan ingresar simultáneamente. Los problemas de seguridad. Esto quiere decir que solamente un usuario puede acceder a cierta información y no todos los usuarios pueden tener acceso a esa información de un usuario en específico. Punto 3. Visión de los datos. Una base de datos es una relación de un conjunto de varios programas que nos permiten a los usuarios tener acceso a la información y poder modificarla. 1.4. El lenguaje de base de datos. Los sistemas de base de datos proporcionan un lenguaje de definición de datos para explicar el esquema de una base de datos y el lenguaje de manipulación de la misma, como lo son expresarlo en consultas, modificar nuestra base de datos y a partir de nuestro lenguaje poder manipular los datos ingresados. 1.1. El lenguaje de manipulación de datos. Un lenguaje de manipulación de datos, LMD, es un lenguaje que permite a los usuarios tener acceso a los datos organizados mediante el modo de datos correspondientes o manipulación. Los tipos de acceso son la recuperación de la información almacenada, la información ingresada, el borrado de dicha información, la modificación de la misma. 1.4.2. El lenguaje de definición de datos. Los esquemas de una base de datos se especifican mediante un conjunto de definiciones esperadas mediante un lenguaje especial denominado lenguaje de definición de datos, LDD. El LDD también se usa para especificar más propiedades de una base de datos, la estructura de almacenamiento y los métodos de acceso que se usan para el sistema de una base de datos, especificados mediante un conjunto de instrucciones en especiales. 1.5. Base de datos relacionales. Una base de datos relacionales se basa en el modelo
relacional y usan un conjunto de tablas para representar toda la información relacionada entre ellas. También se utiliza el lenguaje LMD y un lenguaje LDD. El modelo relacional es un conjunto de modelo basado en registros. Los modelos basados en registros se denominan así porque la base de datos se estructura en registros de formato fijo de varios tipos. 1.5.2 Lenguaje de manipulación de datos. El lenguaje de consultas de SQL no es procedimental. Usa como estructura varias tablas. Las consultas especifican que hay que recuperar la información ingresada. El lenguaje de consulta de SQL no es procedimental. Usa como estructura varias tablas y devuelve siempre una sola tabla. La consulta especifica que hay que recuperar la información ingresada en esas tablas. 1.5.3 Lenguaje de definición de datos. SQL ofrece un LDD elaborado que permite definir tablas, restricciones de integridad, entre otras. Unión de base de datos. Los sistemas de base de datos se diseñan para gestionar grandes cantidades de información. Esas grandes cantidades de información no existen aisladas. Forman parte de un funcionamiento de alguna empresa cuyo producto final puede que sea información obtenida de una base de datos o de algún dispositivo o servicio para el que la base de datos solo se desempeña. Una base de datos implica principalmente el diseño de un esquema. 1.6.1 Proceso del diseño. Los diseñadores de una base de datos interactúan ampliamente con las empresas y los usuarios del dominio para llevar a cabo esas ideas. El resultado de esa fase es la especificación de los requisitos que se le han pedido. El diseñador escoge un modelo de datos y mediante la aplicación de los conceptos del modelo de datos elegido, traduce toda esa información obteniendo lo que es un modelo conceptual o un modelo ER de toda la información recabada. Esto para poder posteriormente ir diseñando nuestra base de datos con la información que requiere la empresa. El modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación ER está basado en una preposición del mundo real que consiste en un conjunto de objetos denominados entidades, y las entidades se describen en una base de datos mediante un conjunto de atributos. Una entidad es una cosa u objeto del mundo real que es distinguible de otros objetos. Una relación es una asociación entre varias entidades. La estructura lógica de un modelo ER está compuesto por varios componentes, como son rectángulos que representan conjuntos de entidades. Los que son elipses se representan como atributos, y los que son rombos que representan conjuntos de relaciones entre
miembros de varios conjuntos de entidades. Un gestor de almacenamiento. Un gestor de almacenamiento es un módulo de programas que proporciona la interfaz entre los datos de bajo nivel en la base de datos y los programas de aplicación y las consultas relacionadas del sistema. El gestor de almacenamiento es responsable de la interacción con el gestor de archivos. Los datos en una base de datos se almacenan en el disco mediante el sistema de archivos que suele proporcionar un sistema operativo convencional. Desde un gestor de almacenamiento son un gestor de autorización de integridad que comprueba que satisfagan las restricciones de integridad y la autorización de los usuarios para tener acceso a dichos datos. Gestión de transacciones que garantiza que una base de datos quede en un estado consistente a partir de los fallos del sistema y que la ejecución concurre las transacciones sin tener un menor conflicto. Un gestor de archivos que garantiza la aplicación de espacio del almacenamiento de un disco duro y la estructura de varios datos que pueden representar en nuestro disco duro. Gestor de memoria interna, que es el responsable de traer los datos desde el disco de almacenamiento a la memoria principal y los datos se guardan en la memoria de caché. El gestor de la memoria intermedia es una parte fundamental en un sistema de base de datos, ya que permite que la base de datos maneje tamaños de datos que son muchos y mayormente que tramite toda la memoria principal esos datos ingresados. Bien, ahora continuamos con el siguiente tema, que son las arquitecturas de las bases de datos. Para esto debemos de saber que existen dos tipos de arquitectura. Primeramente tenemos a la arquitectura de dos capas, que esta funciona por medio del cliente o del usuario que interactúa directamente con las bases de datos por medio de consultas. Después tenemos al siguiente tipo de arquitectura, que es de tres capas. En este caso el usuario o el cliente interactúa primeramente por un programa de aplicaciones, que en este caso serían formularios, y después pasa a interactuar con las bases de datos de la misma forma por medio de consultas. Para esto debemos de saber quiénes pueden interactuar con las bases de datos. Tenemos cuatro tipos de usuarios. Primeramente tenemos a los usuarios normales, que son aquellos que usan estas interfaces de aplicaciones, lo que serían cajeros, agentes o usuarios web. Después tenemos a los programadores de aplicaciones, que como bien su nombre lo dice, son usuarios que programan las aplicaciones. En tercer lugar tenemos a los usuarios sofisticados, que son todos aquellos que interactúan con la base de datos por medio de consultas, pero sin tocar el programa. Y por último tenemos a los usuarios especializados, que básicamente son los mismos que los usuarios sofisticados, solo que ellos almacenan datos un poquito más complejos, lo que serían datos gráficos o datos de sonido. Estos usuarios pasan por tres etapas. Primeramente por el procesador de consultas, que como ya había mencionado, todos hacen este tipo de consultas, evaluaciones y cosas así dentro de la base de datos. Después pasan por un gestor de almacenamiento, donde es que se van a recabar todas estas consultas, lo que sería un gestor de almacenamiento interno, un gestor de archivos, un gestor de transacción o un gestor de autorización. Y por último pasan por el almacenamiento en disco, todas las consultas o todos los datos recabados, como ya lo dije, datos, índices, diccionario de datos o datos estadísticos. También tenemos a un quinto tipo de usuario, que en este caso son los administradores de las bases de datos, o bien los ABD, conocidos por sus siglas.
Estos tipos de usuarios son todos aquellos quienes crean las bases de datos. Las funciones de una BD son la definición del esquema, la definición de la estructura y método de acceso, la modificación del esquema y modificación de la organización física, la autorización para el acceso a los datos y el mantenimiento rutinario. Ahora continuamos con el siguiente tema, que es el modelo relacional. Primeramente hablando sobre la estructura de las bases de datos relacional. Para esto debemos de tener en cuenta una estructura básica, como por ejemplo la siguiente tabla, que dentro de esta tabla aparecen atributos de una entidad y datos ingresados a dicha entidad. Como se puede ver, no aparece el nombre de esa entidad, pero el nombre de esa entidad es préstamo. Los títulos que aparecen dentro de esta tabla son todos los atributos de esa entidad y los datos son, todos los datos ingresados. Primeramente tenemos al número de cuenta, que dentro de esta entidad funciona como una llave primaria. Después tenemos al nombre sucursal y por último tenemos a saldo como otro atributo. Para esto también debemos de tener en cuenta su dominio, o sea, el tipo de dato que se le puede ingresar a cada atributo, o sea, ya sea un tipo de dato entero, un tipo de dato string, que en este caso es varchar, un tipo de dato float, booleano o inclusive carácter, que es char. Ahora, ya sabiendo la estructura básica, podemos avanzar al siguiente tema, que son los lenguajes de consultas. Un lenguaje de consulta es la forma de cómo interactúa un usuario o un cliente para poder sacar información a la base de datos, pero esta vez mediante el álgebra relacional, o sea, cómo hacer una consulta mediante símbolos matemáticos. Primeramente tenemos el símbolo pi, que funciona como un select, o sea, seleccionar información de toda una entidad o específicamente de unos atributos de dicha entidad. También tenemos el símbolo de los paréntesis, que directamente es un from, o sea, de dónde se va a sacar la información de la entidad, o sea, de qué entidad se va a sacar esta información para poder hacer esta consulta. Como por ejemplo, tenemos una consulta que es poder saber el nombre de todos los clientes de una entidad llamada prestatario. Entonces se hace la consulta y se obtienen estos resultados. Después tenemos al siguiente símbolo, que es el símbolo sigma, que funciona como una condición y básicamente lo que hace es poder hacer una consulta muy detallada. Por ejemplo, se quiere hacer una consulta de sacar el nombre de todas las sucursales que se llamen nava cerrada. Entonces se hace la consulta y se obtienen los resultados. Finalmente tenemos al símbolo RO, que funciona como un renombramiento, que básicamente lo que hace es poder renombrar algunos atributos para que la consulta funcione de forma correcta, ya que debemos de tener en cuenta que existen algunos atributos de dos entidades que se pueden llamar de la misma forma. Entonces, como ya había mencionado, lo que hace es renombrar estos atributos para que así el programa, esta consulta funcione de manera correcta. Como por ejemplo, tenemos esta consulta que lo que se quiere es sacar el saldo máximo de una entidad llamada cuenta. Entonces, se hace esta consulta y se obtienen los resultados. Definición de datos. El conjunto de relaciones de cada base de datos debe especificarse en un sistema en términos de un lenguaje de definición de datos, LDD. El LDD de SQL no solo permite la especificación de un conjunto de relaciones, sino también la información relativa a estas relaciones, incluyendo el esquema de cada relación, el dominio de valores asociados a cada atributo, la restricción de integridad, el conjunto de índices que se debe mantener por cada relación, la información de seguridad y de la autorización de cada relación, la estructura de almacenamientos físicos de cada relación en el disco. Ahora, el 3.2.1, tipos básicos de dominios. En la norma SQL soporta gran variedad de tipos de dominios
predefinidos. Entre ellos están el char, el varchar, el int, el numérico, el real y el float. El valor chart es una cadena de características de longitud fija con una longitud n especificada por el usuario. También se puede usar en palabras completas. También se puede utilizar con la palabra completa de character. El varchar es una cadena de caracteres de longitud variable con una longitud máxima n especificada por el usuario. El int es un entero, un subconjunto finito de los enteros dependientes de la máquina. El smalling es un entero pequeño, un subconjunto dependiente de la máquina del tipo de dominio entero. Después sigue el numeric. Es un número de coma fijo cuya precisión es especificada por el usuario. El número está formado por p dígitos más el signo, y de estos p dígitos d pertenecen a la parte decimal. Así, numeric permite que los números tipos decimales puedan ser almacenados exitosamente. Un ejemplo de estos números sería el 44.5 o el 4.5, pero el numeric no puede almacenar lo que sería un ejemplo el 444.5 ni el 0.5. Después sigue el tipo de dato real. El tipo de dato real es un doble preciso. Números como flotantes y números como flotante de doble preciso con precisión dependiente de la máquina. Y después toca lo que sería el float, un número de coma flotante cuya precisión es al menos de n dígitos. El float permite guardar números con punto de decimales un poco más grande. Después sigue el tema 3.2.2. Definición básica de un esquema en SQL. En SQL, los esquemas representan un conjunto lógico dentro de una base de datos. Permiten organizar mejor de manera lógica las tablas, vistas, procedimientos y funciones. Por defecto, durante la creación de un objeto, este se registrará en un esquema del usuario actual. Por lo tanto, el esquema tiene el mismo nombre que el usuario. Es posible asociar un esquema existente a un usuario, o bien crear un objeto en un esquema diferente al que tiene asociado el usuario, con la condición de que el administrador de la base de datos lo autorice. 3.3. Estructura básica de las consultas en SQL. Durante la creación de una base de datos existe el esquema DBO. Este esquema está presente en todas las bases de datos, creando y usando otros esquemas de organización lógica de los datos, ya que es necesario hacer referencias a los objetos, usando como prefijo el nombre del esquema. De hecho, los objetos ya no están en el esquema por defecto. El esquema se define con la instrucción create tabla. La solicitud de la información de una base de datos se realiza a través de un comando llamado select, el cual permite seleccionar la columna que se va a demostrar en orden en lo que van a hacer o lo que se va a realizar. Simplemente es la instrucción que la base de datos interpreta como vamos a solicitar información de esta parte. La sintaxis básica del comando en SQL sería select y ponemos el nombre de la tabla, en cuyo caso vamos a llamarle tabla, nombre de tabla. También se puede llevar también lo que sería el from, el where. El from es ubicar en qué parte específica y where es la condición. Además de aquí hay muchas palabras claves que podemos ocupar directamente para la creación o el llamado o condicionar ciertos datos dentro de SQL.
voy a mencionar ciertas características que son importantes memorizar, recordar o conocer su definición. El ALT. El ALT es un valor predeterminado específicamente que especifica que el conjunto de resultados puede incluir filas duplicadas. Por regla general nunca se utiliza, ya que casi no duplicamos casillas dentro de una base de datos. El DISTIC especifica que el conjunto de resultados solo puede incluir filas únicas. Es decir, si al realizar una consulta hay registros exactamente iguales que aparecen más de una vez, esto se van a eliminar. Después sigue el nombre de campos. Se especifica en una lista los nombres de los campos de la tabla que nos interesan y que por tanto queremos devolver. Normalmente habrá más de uno, en cuyo caso separaremos cada nombre con las demás mediante comas. As permite renombrar columnas si lo utilizamos en la consulta select o renombrar tablas si lo utilizamos en la consulta from. Es opcional, casi por lo general se ocupa cuando vamos a ocupar datos pero que están en una tabla que es igual a los datos que vamos a ocupar. Por eso específicamente se ocupará para renombrar ciertas identidades. Después sigue el from. El from es una cláusula que permite indicar las tablas o vistas de las cuales vamos a obtener la información. Especificamos en dónde vamos a obtener y en dónde vamos a adquirir toda la información dentro de una tabla. El where es una especificación de un conjunto de filtro. Es una especificación de una condición de un filtro de las filas de vueltas. Se utiliza cuando no se desea que se vuelvan todas las filas en una tabla. Es decir, que vamos a ocupar where cuando realmente necesitamos exactamente la información de una sola fila. Por lo cual, si ocupamos where, en vez de que nos salga toda la información de toda la fila, de toda la columna, nosotros con where vamos a especificar qué es lo que vamos a necesitar y directamente el SQL nos va a mostrar lo que estamos pidiendo, reduciendo toda la información que realmente iba a aparecer. Okay. Después vienen ciertas expresiones que son lógicas y que pueden comprobar un filtro que tiene su resolución de vuelta con cada fila, con un true o con un false, en función de cada que se cumpla o no se cumpla la condición que nosotros hemos requerido. Se puede utilizar en cualquier expresión lógica y en ella utilizaremos diversos operadores como el mayor o igual, el menor igual, el igual o el distinto, que sería el distinto. El is not null, para comprobar si el valor de una columna es o no es nula. Es decir, se contiene o no contiene algún valor que nosotros requeramos. Si se encuentra vacía o no se encuentra vacía. Después sigue lo que es el like. Es para comprobar la comprobación de un modelo. Para ello se utilizan los caracteres comodín específicas que son el porcentaje, la letra Y y el guión bajo. Con el primero indicaremos que en su lugar podemos ir en cualquier cadena de caracteres y con el segundo, que se puede ir cualquier carácter individual, un solo carácter. Con la combinación de estos caracteres podremos obtener múltiples patrones de búsqueda, por ejemplo, el nombre que empieza por A, que en su sintaxis sería like, entre comillas, A, porcentaje, se cierra comillas. El nombre que acaba por A, lo mismo, que en cuyo caso sería nombre, like,
se abre comillas, porcentaje A y se cierra comillas. El nombre que contiene una letra A, que no empieza ni termina, que contiene en su nombre una letra A, en cuyo caso sería nombre, like, se abre comillas, porcentaje, la letra A, porcentaje y se cierra comillas. El nombre que comienza por A y después contiene un solo carácter, no importa cuál carácter sea, que sea directamente y que pueda ser específicamente de ese nombre. Para esto su sintaxis sería nombre, like, se abre paréntesis, se abre comillas, A, guión bajo, se cierra comillas. El nombre que comienza con A, después con cualquier carácter, ya sea cual sea, luego una E y al final cualquier cadena de caracteres. Su sintaxis sería nombre, like, se abren comillas, A, guión bajo, E, porcentaje y se cierran comillas. El bedwell es para un intervalo de valores, por ejemplo, cliente entre el 30 y el 100. Que su sintaxis sería code cliente betted 30 and 100. Otro ejemplo sería clientes nacidos entre 1970 y 1979, que sería, en cuyo caso, un ejemplo, fetch nat o fecha de nacimiento, bet, se abren comillas, se escribe el 197.001.01, se cierra comillas, and, se abre comillas, 1979 130 es 1231, se cierra comillas. El int es para especificar una relación de valores concretos. Un ejemplo sería ventas de los clientes que estén entre 10, 15, 30 y 75. Su sintaxis, ejemplo, sería code cliente int, se abre paréntesis, 10, 15, 30, 75, se cierra paréntesis. Por supuesto, es posible combinar varias condiciones simplemente en los operadores anteriores, utilizando unos operadores lógicos, los cuales serían OR, AND y NOT, así como el uso de paréntesis para controlar la prioridad de los operadores, como en matemáticas. El orden by define el orden de las filas del conjunto de resultados. Se especifica en el campo o campos separados por comas por los cuales queremos ordenar los resultados. El AC o el ASC. El ASC es el valor predeterminado. Especifica en las columnas indicadas en las cláusulas orden B. Se ordena de una forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Si por lo contrario se especifica des, se ordena de forma descendiente, de mayor a menor. Las operaciones sobre conjuntos. Un operador sobre conjuntos combina el resultado de dos sentencias select en un único resultado dependiendo del tipo de operación. Esta secuencia se debería cumplir con unos requisitos en cuanto al resultado que dé. Los operadores de un conjunto definidos por el álgebra relacional, base sobre la cual se cimienta en SQL, son la unión, intersección, diferencia, producto cartesiano y división. En estos motores de base de datos se dispone algunos operadores como unión, intersect y minus. También en MySQL se encuentra disponible el operador unión, aunque la operativa de otros pueden simularse con los operadores de los que ya se han visto. Unión. Al utilizar el operador unión,
y entre dos sentencias select, el resultado final será compuesto por todas aquellas filas que aparecen en el resultado de como mínimo una de las de select. El operador union elimina las filas. Tema 3.6. Valores nulos. El valor null representa un valor desconocido. El valor null puede ser asignado como valor a cualquier columna de una tabla. Si el valor de una columna es opcional, quiere decir que podemos insertar una fila de tablas sin asignarle ningún valor a esa columna opcional. Así que cada columna tomará el valor de null. El valor de null es un valor especial y por lo tanto no se puede comportar con los operadores aritméticos normales, los cuales ya hemos mencionado anteriormente, que sería el igual, el menor, el mayor o el mayor menor o el mayor menor. Y en un lugar debemos utilizar los operadores is, el is y el is not. El ejemplo sería en la tabla de personas. Tenemos en la columna apellido 2, es opcional y puede tener valores nulos, pero si le ocupamos el is not, va a aparecer directamente la información que no tiene ningún null. Tema 3.7. Subconsultas anidadas. Una subconsulta es una instrucción select anidada dentro de otra instrucción select. Dentro de select into insertar una instrucción insert, delete o update o dentro de otra subconsulta. Las sintaxis para una subconsulta son tres: la que sería comprobación, expresión y instrucción. Que dentro de la comprobación está lo que sería la sintaxis de cualquiera, todas, que sería sum. La expresión dentro de expresión sería expresión. Dentro de la expresión sería not int, no exist. Como bien antes ya había dicho, para realizar una consulta existen tres partes, que sería la comprobación, la expresión y la instrucción. La comprobación consiste en una expresión y un operador de comprobación que compara la expresión, válgame la redundancia, con los resultados de la subconsulta. Después sigue lo que sería la expresión. La expresión para la cual buscas el conjunto de resultados de la subconsulta. Instrucciones SQLS. Una instrucción select sigue siendo el mismo formato y contiene las mismas reglas que cualquier otra instrucción select. Debe por tener a fuerzas entre paréntesis. Tema 3.7.2. Comprobación de un conjunto. Los operadores de comparaciones se pueden usar con los datos escalares. Por su parte, los operadores de comprobación se pueden usar en cualquier expresión MDX. Para comprobar si hay una condición, también puede usar operadores de comprobación en instrucciones y funciones MDX, como la función de if de MDX. Sin embargo, se utilizan operadores de comprobación para comprobar una condición, asegurándose de que esté disponible de los permisos necesarios antes de intentar cambiar los datos basados en una condición. Cualquiera que tenga acceso a los datos reales y que puedan realizarse consultas de ellos. Pueden utilizar los operadores de comprobación en consultas adicionales. Sin embargo, el acceso no implica que estos usuarios tengan o deban tener el permiso necesario para cambiar los datos. Además, para mantener la integridad de los datos, se limita el número de personas que puedan relacionarse o puedan tener acceso a las consultas de los datos y cambiarlos. Los operadores de comportamiento
se evalúan como un tipo de datos booleanos y devuelven true o false según el resultado de la comprobación de la condición comprobada. Tema 3.7.3 Comprobación de relaciones vacíos. Un valor vacío indica que un miembro de tulpa o celdas específicos están vacíos. Un valor de celdas vacíos significa que no se ha podido encontrar los datos de la celda indicada de la tabla de hechos subyacentes, o bien que la tulpa de las celdas especificadas representan una combinación de miembros no aplicables al cubo. Aunque el valor vacío es distinto a 0, el valor vacío suele tratarse como si fuera un 0 la mayoría de las veces. La función isEmpty devuelve true si y solo si la celda indicada por la tulpa específicamente en la función está vacía. De lo contrario, la función isEmpty la devuelve false. La función empty no puede determinar si una expresión miembro devuelve un valor null, pero determina si devuelve un miembro null de una expresión. Si el valor de la celda vacía es un operador correspondiente a cualquiera de los operadores numéricos más, menos, por o entre, el valor de la celda vacía se tratará como si fuera un 0 cuando el otro operador no es un valor no vacío. Si ambos operadores están vacíos, el operador numérico devuelve el valor de la celda vacía. Si el valor de la celda vacía es un operador correspondiente al operador de concatenación de celdas más, el valor de la celda vacía se tratará como si fuese una cadena vacía cuando el otro operador no es un valor vacío. Si ambos operadores están vacíos, el operador de la concatenación de una celda devuelve el valor de las celdas vacías. Si el valor de la celda vacía es un operador de uno de los operadores de comprobación, que sería el igual, el mayor o el menor, el mayor igual a qué o el menor igual a qué, el valor de la celda vacía se tratará como un 0 o una cadena vacía, dependiendo de si el tipo de datos del otro operador es numérico o cadena, respectivamente. Si ambos operadores están vacíos, los dos se entrarán como 0. Cuando se intercalan valores numéricos, el valor de la celda vacía se intercalará en el mismo lugar que el de 0. Entre el valor de la celda vacía y el 0, la celda vacía se intercalará antes que el 0. El valor de la celda vacía va a tener más preferencia que el valor 0. Cuando se intercalan los valores de cadena, el valor de la celda vacía se intercalará en el mismo lugar que la cadena vacía. Entre los valores de la cadena vacía y la cadena vacía, el valor de la celda vacía se intercala antes que la cadena vacía. Tiene más preferencia la celda vacía que la cadena vacía. Tema 3.8 Consultas complejas. Las consultas complejas a menudo resultan difíciles o imposibles de escribir como un único bloque de SQL o como una unión, una intersección o diferencia de bloques en SQL. Cada bloque de SQL consta con una sola instrucción de select from o where, posiblemente con las cláusulas group by y having. Consultas with. En las consultas with es una cláusula opcional que procede a la lista de select en una consulta. La consulta with define uno o más comportamientos de la tabla de expresión, o en cuyo caso sería comp tape expression. Cada expresión común de la tabla, STE, define una tabla temporal que es similar a la definición de una vista. Para referenciar esta
Esta tabla de comportamiento de la cláusula from solo se utiliza mediante su ejecución de las consultas a las que pertenece cada STE. En las cláusulas with especifica el nombre de la tabla, una de las listas opcionales de los nombres de las columnas y una expresión de consultas que toma el valor de una tabla. Una instrucción de select. Cuando se referencia al nombre de la tabla temporal en la cláusula from de la misma expresión de la consulta que lo define, la STE es recursiva. La subconsulta en la cláusula with son una manera eficiente de definir tablas que pueden utilizarse dentro de la ejecución de una consulta. En todos los casos se pueden obtener los mismos resultados al utilizar subconsultas en el cuerpo principal de las instrucciones select. Pero las subconsultas de las cláusulas with pueden ser más simples de escribir y de leer, especialmente de leer. Donde sea posible, la subconsulta de las cláusulas with a los que se hace referencias varias veces se optimizan como subexpresiones comunes. Es decir, puede ser posible evaluar una subconsulta with una vez y realizar sus resultados. Hay que tenerse en cuenta que las subexpresiones más frecuentes no se limitan a aquellas que se definen en las cláusulas with. Hola, mi nombre es Marco y yo voy a hablar acerca del modelo entidad-relación, el cual es un tema muy importante que se abarcó durante el semestre. Ok, principalmente, ¿qué es el modelo entidad-relación? El modelo entidad-relación es un esquema semántico o un modelo de datos semántico, el cual se desarrolló para facilitar el diseño de las bases de datos. Ok, esto dependiendo del esquema de la empresa, ya que es muy útil para poder relacionar los significados e interacciones de empresas reales con el modelo conceptual. El modelo entidad-relación emplea tres conceptos básicos, el cual es el conjunto de entidades, el conjunto de relaciones y los atributos. Principalmente veamos lo que es una entidad. Una entidad es aquella cosa u objeto del mundo real que se distingue de todos los demás objetos. Por ejemplo, en una empresa existen personas y estas personas también las podemos encontrar como empleados. Así que empleados es una entidad. ¿Por qué? Porque tiene ciertas propiedades o conjunto de propiedades que identifican a esta entidad como única. ¿Cómo qué cosa? Bueno, pues podría ser como su puesto. Cada empleado pues tiene un puesto y lo hace único. Ok, ahora veamos qué es el conjunto de entidades. El conjunto de entidades es aquel conjunto de entidades que comparte una cierta característica, como lo son los atributos. Ok, y un ejemplo de esto podría ser un banco. En un banco pues existen clientes. Y estos clientes pues tienen ciertas características que los definen como clientes. Por eso es que es un conjunto de entidades que comparten los mismos atributos o conjunto de atributos. En este caso tenemos a personas, el cual puede ser entidad de empleado o entidad cliente, o no puede ser ninguna. Cada entidad o conjunto de entidades debe de tener sus propios atributos. ¿Y qué son los atributos? Pues son aquellas propiedades descriptivas que definen a las entidades o conjunto de entidades. Ok, en este caso, pues podríamos tener atributos que describan a la entidad de empleado. ¿Como cuáles? Bueno, pues puede ser como su nombre, sus apellidos, su edad, su sueldo, su puesto, entre otros atributos que definen a esta entidad, ya que esta información o estos datos son los que se van a almacenar en nuestra base de datos. Ahora, ¿qué es una relación? Una relación es una asociación entre varias entidades y en esta se define el comportamiento que tienen estas entidades dentro de la relación. Ok, ¿y esto para qué? Pues para trabajar mejor con la información o con los datos que se almacenan en la base de datos. Estas relaciones tienen un rol. ¿Y qué es un rol? Pues un rol es aquella función que tiene una entidad en una relación. En el caso de tener un conjunto de entidades y un conjunto de relaciones, puede ser distinto o implícito. Esto quiere decir que pues no se suele aclarar, pero es muy útil para cuando necesita la aclaración del significado de una relación.
Muy bien, ahora, ¿qué es un atributo? Como ya he mencionado anteriormente, pues un atributo es aquella propiedad descriptiva de una entidad. Estos atributos tienen una característica, el cual es el dominio. El dominio es aquel límite que se le pone al atributo para poder almacenar información en la base de datos. Por ejemplo, si nuestro atributo es de tipo carácter, nosotros podemos especificar qué caracteres son los que se pueden utilizar para llenar los registros correspondientes que se van a almacenar en la base de datos. Ahora bien, puede ser un atributo de tipo entero. De tipo entero quiere decir que se van a utilizar números. Nosotros podemos definir que estos pueden tomar desde el 0 hasta el número 9 o desde el 0 hasta el 5, dependiendo de qué información sea la necesaria que se va a utilizar, aunque por lo general se utiliza del 0 al 9. Ahora bien, tenemos los tipos de atributos. Tenemos principalmente los atributos simples, los cuales no se pueden dividir en más partes pequeñas y tienen un significado propio. A la vez tenemos los atributos compuestos, el cual se pueden presentar en diferentes partes. Por ejemplo, tenemos el atributo nombre, el nombre de una persona. Pero pues, aparte del nombre, una persona se caracteriza por tener nombre, apellido paterno y apellido materno. O nombres, apellido paterno y apellido materno. Así que esto es un ejemplo del atributo compuesto. También están los atributos multivalorados y los monovalorados. Como su nombre lo indica, los multivalorados son aquellos que pueden tener más de un elemento simultáneamente, mientras que los monovalorados solo pueden tener un elemento. Y por último tenemos también a los atributos derivados. Estos atributos son especiales ya que se derivan, como su nombre lo indica, de otros atributos. Por ejemplo, si nosotros en un registro o en un programa o en una base de datos tenemos el atributo llamado fecha de nacimiento, pues por obvias razones podemos sacar la edad de esa persona con el atributo de la fecha de nacimiento y la fecha actual. Ahora veamos lo que son las restricciones. Las restricciones se pueden definir como aquellas restricciones del contenido en la base de datos. En este apartado se va a ver lo que son la correspondencia de cardinalidades, las restricciones de participación y las restricciones de claves. Ok, la correspondencia de cardinalidad o razón de cardinalidad pues expresa que un número de entidades se pueda asociar a otras entidades mediante el conjunto de relaciones. En este caso se puede dar una relación 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1 y muchos a muchos, en el cual el 1 a 1 expresa que una entidad A se puede asociar con una entidad B. A la vez, 1 a muchos, que una entidad de A se puede relacionar con muchos de la entidad B. Y a lo mismo con lo de muchos a 1, solamente que de diferente manera. Lo que quiere decir que varias entidades de A se puede asociar con una entidad de B. Y de muchos a muchos, que muchas entidades de A se pueden relacionar con muchas entidades de B. Muy bien, para finalizar hablaremos acerca de los diagramas entidad-relación o de los modelos entidad-relación, que como he mencionado anteriormente, estos son o se desarrollaron principalmente para facilitar el diseño de las bases de datos. Ok, esto va a hacer que sean más sencillos y más claros de entender, ya que es un modelo semántico, vaya. Así que bueno, estos modelos entidad-relación constan de ciertos elementos que lo caracterizan, como lo son los rectángulos. Los rectángulos hacen referencia a los conjuntos de entidades, así como también se tiene elipses. Las elipses hacen referencia a los atributos, que son los que describen a las entidades, así como también para que se representen los conjuntos de relaciones tenemos los rombos. Estos son los que nos van a ayudar. ¿Y cómo vamos a unir todo esto? Pues los vamos a unir con líneas que van a ir conectadas desde el conjunto de entidades a los atributos y del conjunto de entidades al conjunto de las relaciones, vaya. Ok, pero no solo eso, también tenemos elipses dobles, lo que quiere decir que en estas están los atributos multivalorados, que como ya lo hablamos, estos atributos multivalorados son aquellos que
pueden tener más información simultáneamente. Ok, también tenemos los elipses discontinuos. Esto quiere decir que en estos elipses va a haber atributos derivados, que también, como ya lo hablamos, estos atributos derivados son aquellos que se obtienen a partir de otros atributos, como fue en el caso de fecha de nacimiento, para poder obtener una edad. Ok, también tenemos las líneas dobles. Estas líneas dobles van a ser la conexión desde nuestra entidad hasta nuestro conjunto de relaciones, que tiene una participación total. Ok, y finalmente tenemos pues los rectángulos dobles. Los rectángulos dobles hacen referencia a las entidades débiles. ¿Y qué son las entidades débiles? Pues las entidades débiles son aquellas que dependen de otra entidad. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra entidad de empleado. Esta entidad de empleado o esta persona que es un empleado, pues tiene un puesto, vaya. Ok, así que podríamos sacar también nuestra entidad puesto. Ok, como sabemos, estas entidades, para que se diferencien de otras entidades y de sus mismos conjuntos de atributos, pues tienen que tener una clave. Esta clave podría ser ID empleado y ID puesto. Así que en la entidad de empleado tendríamos que tener una llave foránea, o sea, una llave principal de otra entidad en esta entidad que se va a ocupar. Por eso se llama llave foránea. Ok, entonces como empleado depende de puesto, entonces por eso es que empleado tiene una llave foránea llamada ID puesto. Eso es lo que es una entidad débil. Es aquella que tiene también una llave foránea. Gracias.